Ahora sí, pues bienvenidos, buenas noches. Mi nombre es Arnold Soriano, yo soy maestro en artes escénicas con énfasis en actuación de la Academia Superior de Artes de Bogotá, Facultad de Artes ASAP, Universidad Distrital, docente de la licenciatura en Educación Artística de la misma universidad, de la Universidad Distrital, y estos en vivos nos los inventamos con mi equipo de trabajo, con Paula, con Pipe, y específicamente pues con las personas con las que vamos a conversar, porque, porque sentimos la necesidad de preguntarnos y de resolver esas preguntas alrededor de cómo está funcionando pues, la educación en estos momentos de contingencia y de salud pública. Entonces, nada, darle la bienvenida a las personas que están conectadas. Muchísimas gracias por permitirse también asistir a este espacio, que es un espacio que nace simplemente de la necesidad mía como docente de preguntarme qué hacer. Y específicamente en mi rama, que es el teatro. Entonces hoy pues tenemos a un gran amigo, es el esposo de una gran amiga con la cual estudiamos en la universidad y con el cual yo me siento identificado porque él es una de las personas con las que yo sí siento que la pedagogía y el arte tienen un fundamento específico y que parte de la motivación del rol docente. Con ustedes, Héctor Mora, mejor conocido como el maestro de escuela. ¿Estás por ahí, Héctor, para que aparezcas en pantalla? Presente y combatiente. Eso, sí, señor. Héctor, bienvenido, muchísimas gracias por darte la oportunidad y por regalarnos este espacio y tu experiencia alrededor pues, de lo que nos compete, que es qué es eso de la virtualidad y más en la educación artística y las miles de preguntas que nos puedan surgir a partir de lo que está sucediendo aquí. Entonces, maestro, así, para presentarnos ante las personas que están llegando y que nos escuchan y nos ven, pues hagamos un breve recuento de quién eres tú, también cuál es tu experiencia desde el arte y específicamente también desde la docencia, pero también nos gustaría saber cuál es tu experiencia desde esta labor virtual y pues de los tiempos que nos corren a partir pues de la contingencia de salud pública. Vale, muchas gracias a su merced por la invitación. Una muy buena noche a todos y todas. Nada, mi nombre es Héctor Mora, también conocido como el maestro de escuela. Mi formación es como diseñador gráfico, artista plástico y magíster en estudios artísticos de la Universidad Distrital. En el oficio de la docencia llevo cerca de 15 años. Trabajo hace 10 con la Secretaría de Educación del Distrito. Básicamente me muevo en artes plásticas y visuales, en la básica secundaria y en la educación media. Digamos que muchos de los procesos que llevo a cabo en este espacio de la escuela, pues tienen que ver con el cuerpo, y pues este escenario virtual, digamos, plantea otros retos y muchísimas preguntas frente al ejercicio pues que se desarrolla normalmente en la escuela. Pues para empezar, de acuerdo a lo que habíamos hablado con Arnold, eh, pues la intención era ver como un poco qué es esto de la virtualidad, o cómo se entiende esto de la no presencia o la no presencialidad en la escuela hoy. Y pues me gustaría iniciar diciendo que pues, nosotros tenemos una larga tradición como país frente a esto. Me voy a ir hacia 1966 en la presidencia de Carlos Lleras, y cómo ahí surge una iniciativa, una política pública sobre la educación para la reducción del analfabetismo.
Entonces la apuesta se hizo con tecnología de punta en su momento, a través de la radio. Igual que, digamos, este escenario en el que nos vemos hoy inmersos, con otro tipo, digamos, de herramientas tecnológicas, pero básicamente, digamos, en una idea o más bien en una intención, en una intencionalidad pedagógica. Sé que ayer estuvieron hablando de Radio Sutatensa, por ejemplo, que digamos históricamente es uno de esos lugares en los cuales se pudo hacer patria, se pudo hacer ese ejercicio de exigir el derecho a la educación a través de ese proceso de formación, ¿no? Ahora, creo que hay algo importantísimo y es un ejercicio de democratizar la educación y sobre todo de valerse de las posibilidades tecnológicas que se ofrecían en ese momento. No solo era la transmisión radiofónica, sino los materiales que acompañaban esto, que pues eran fascículos en los cuales se iban tratando los temas y demás. Para aquellos que quieran ahondar un poco en estos temas, pues Señal Memoria, lo pueden ubicar también en internet, tiene unos recuentos muy interesantes sobre algunas de las clases, sobre las sesiones. Es muy bonito, digamos, todo ese ejercicio de memoria que hay ahí, el tiempo dorado de la radio, los locutores, los temas, toda la explicación, digamos, en ese ejercicio de desmenuzar el conocimiento, teniendo en cuenta, digamos, cuál era esa mediación tecnológica, es supremamente, digamos, importante como memoria para lo que pues estamos viviendo hoy en este escenario de contingencia. Creo que ahí hay que llamar la atención sobre algo, y es, todo esto tenía que ver con algo que se llamaba acción cultural popular. Y es simpático que la primera palabra que aparezca es acción, porque finalmente un escenario como el que tenemos hoy se remite a eso precisamente, a las acciones que podemos desarrollar nosotros desde los escenarios en donde estemos, en función de esa idea, reitero, del derecho a la educación. En su momento fue una política de Estado, igual que ahorita es una política, digamos, a partir de todo lo que se ha presentado el Ministerio de Educación, las secretarías de educación, para poder asumir, digamos, de la mejor manera este ejercicio de la pedagogía no presencial, o llamémosla virtual, ¿no? Se nos ocurre pensar que tal vez lo virtual tiene que ver con la mediación, digamos, digital que tenemos ahorita, internet y demás, pero pues eso ha estado presente siempre. Yo recuerdo que parte de mi niñez fue escuchar y ver en televisión programas como El Tesoro del Saber, por ejemplo. Ahí hay una mediación tecnológica a través de la televisión que en su momento consideramos educativa y cultural y demás, pero siempre ha estado como presente esta formación. Ahora, la cuestión acá es que escenarios como el de la televisión son escenarios menos formales, si se quiere, que los que vivimos hoy día. Y uno se piensa, digamos, en las universidades, que generan todas unas plataformas, unos módulos, y ofrecen, digamos, dentro de su oferta académica, programas de formación virtual, o no presencial o semipresencial. Y pues eso obedece también creo yo, a una necesidad por los ritmos y tiempos de vida. En ese sentido, pues digamos, para la escuela y sobre todo para la escuela pública, este escenario de emergencia pues nos lleva a ir aprendiendo a pasos supremamente veloces, y también en el ensayo y en el error, que es eso de la virtualidad.
diría yo que más allá de cualquier cosa, algo que es importante como de toda esta estructura de las universidades es que generan de alguna u otra manera a través de esas plataformas o tienen muy claro más bien cuál es la intencionalidad pedagógica de lo que hacen. Yo creo que más adelante, de acuerdo a lo que me había planteado Arnold, vamos a hablar un poco de los pros y los contras de este Sí, escenario en el señor. que nos movemos, ¿no? Pero digamos, cuando uno mira los programas de las universidades y todo este diseño que tienen, de hecho el proceso de formación a docentes también para la virtualidad, para la evaluación y todo este tipo de, digamos, mmm, de industria educativa que se genera ahí, pues resulta un poco complejo en un periodo tan corto como el que hemos tenido los docentes, sobre todo, digo, de la educación pública, adaptarnos a esos ritmos de trabajo. Y empezaría entonces por decir que aquí lo fundamental sería empezar a pensar en eso, en cuál es la intencionalidad pedagógica de lo que hacemos todo el tiempo. Y es necesario entender que, digamos, debe haber detrás de cada proceso que desarrollamos, pues un diseño de ese acto pedagógico. El diseño del acto pedagógico pensado, digamos, desde unos propósitos, unos contenidos, una evaluación, pero también desde unas didácticas, unos recursos didácticos que tienen mucho que ver con esto. Arnold también me planteaba algo sobre esa, digamos, emergencia de la inmediatez del en vivo, ¿sí? Que también, digamos, estaría dentro de esos recursos didácticos y pensarse también en esas secuencias didácticas que se desarrollan ahí. Si uno mira, por ejemplo, los programas de las universidades, lo que pretenden es generar una suerte de ambientes de aprendizaje. Eh, y esos ambientes de aprendizaje son los que idealmente, no, no sé qué tanto hayamos avanzado en este mes que llevamos en escenario de la virtualidad, pero idealmente sería lo que deberíamos estar proponiendo y trabajando desde la escuela. Eh, Creo que es muy valiente el ejercicio que plantea Arnold de invitar docentes eh, de media y de básica a estos espacios porque pues nosotros de alguna u otra manera encarnamos la realidad de lo que implica este tipo de trabajo. Digamos que aquí voy a hacer un par como de esta generalidad y me voy a referir, digamos, al ejercicio particular en el que yo me muevo. Yo trabajo en la localidad de Bosa, en el Colegio de la Bici, que es una institución, digamos, recién inaugurada, que tiene muchísimas expectativas frente a un modelo pedagógico que involucra precisamente la tecnología como uno de sus pilares. Eh, y hay algo importante ahí y es, digamos, reconocer el trabajo que se ha hecho desde la parte directiva de la institución, que ha sido fundamental para que podamos adaptarnos de una mejor manera a todo lo que está ocurriendo. Y con esto quiero decir que desde un primer momento, el rector y el equipo, digamos, directivo del colegio propuso que trabajáramos a través de una plataforma que es Google Classroom. Se hizo un proceso de formación para con los docentes, una cosa de un trabajo en una semana donde, digamos, nos apoyamos en la experiencia de otros compañeros y seguimos avanzando, digamos, con los grupos de trabajo con diferentes estrategias. Hay que decir que, digamos, el material que ha dispuesto el ministerio de Aprende en Casa y muchos, digamos, de esos insumos de apoyo que se están publicando a través de Secretaría y a través del Ministerio han sido importantes. Y lo que ocurre básicamente con el colegio es que se logró como consolidar una idea para que todos los docentes entremos a trabajar en una misma dinámica.
que es inicialmente la de Google Classroom, y otras plataformas, digamos, más pertinentes para los grados de básica primaria. Lo otro importante, digamos, en ese ejercicio es que estamos dando unos pasos iniciales en la lógica de trabajo STEAM más H. Arnold algo me había comentado de que estuvieron en el conversatorio de ayer hablando de STEAM, y yo le voy a sumar la H de humanidades, que es supremamente importante, digamos, para nosotros en el colegio. Pensarnos en este STEAM más H, por ejemplo, nos compromete a realizar algo que es proponer o plantearle a los estudiantes tareas inteligentes. Y las tareas inteligentes no son otra cosa que actividades sí que tengan que ver con lo formativo, con lo académico, pero que estén centradas en su realidad. Esta semana, precisamente, a partir del día martes, vamos a tener 8 días de trabajo STEAM. Lo que se planteó ahí básicamente fue un ejercicio que abarcara todas las áreas del conocimiento, que fuera, digamos, evaluable en términos de las disciplinas académicas, pero que estuviera muy centrado, digamos, en dos cosas. Lo primero es como la intencionalidad que tiene el colegio frente a otro de sus pilares, que es la sostenibilidad, ¿cierto? Y considerar el contexto. Entonces, ¿cómo hablar, por ejemplo, de sostenibilidad dentro de los hogares en este momento, en medio de la contingencia? Una tarea como esa, una tarea inteligente que sea capaz de abarcar, digamos, no solo contenidos, sino también experiencias dentro del contexto, es a lo que de alguna u otra manera buscamos llegar con este trabajo de STEAM más H. Por lo demás, decir que creo que ninguna institución académica distrital estaba preparada para el escenario que empezamos a trabajar hace cerca de un mes, que las experiencias no son iguales en ningún espacio, y digamos que eso también tiene que ver con ciertas diferencias, digamos, frente a cómo nos asumimos en el rol docente, y creo yo a ciertas taras también que a veces tenemos, o más bien a cierto sentido de ostracismo en el que regularmente se mueve la escuela. Importantísimo, diría yo, pensarnos en esto de salir como de ese estado de confort en el que a veces nos ubica el salón de clase y, digamos, una misma dinámica dentro de la escuela. Descentrarnos y entender, digamos, cuáles son las posibilidades que nos ofrece esta contingencia, puede ser, digamos, el éxito de lo que venimos trabajando. Digamos, eso en cuanto a cómo estamos trabajando en la totalidad del colegio. Ahora, frente a lo de educación artística, que digamos es el tema que nos convoca, ¿no? Pues hay que empezar diciendo que si bien nosotros no hacemos formación artística, sino educación artística, y nos movemos en un ejercicio, digamos, pensado a través de las competencias y demás, sí hay unos procesos mínimos, digamos, de formación, de habilidades y demás, que son necesarias para el desarrollo de esas competencias. Y aquí voy a mencionar algo que es fundamental para entender, digamos, el proceso o el trabajo que se hace en la escuela, y es: nosotros no formamos artistas, pero sí apuntamos, digamos, a una formación suficiente para que se puedan generar procesos de experiencia estética en la escuela. Ahora, pensarse en eso desde la virtualidad, pues implica
un trabajo, yo creo, un poquito más riguroso y una apuesta bien interesante. Voy a empezar por decir, por ejemplo, que si bien uno siempre concibe la educación artística y las artes desde la proxemia, desde una proxemia casi íntima, ¿no? Un ejercicio del uno a uno, de sentir al otro, de conocer, digamos, esos procesos expresivos del otro en vivo y en directo, pues esto, digamos, de la virtualidad, creo yo, no, tampoco es una tara para que no se den ciertos procesos. Y voy a hablar básicamente de algo que para mí es importante y es, digamos, hay dos diríamos, actitudes que uno debería propiciar en la educación artística, sea virtual, presencial y demás, y son autonomía y responsabilidad. Si se genera eso, pues digamos, estamos de alguna u otra manera haciendo el ejercicio como debe ser, en términos de generar inquietud intelectual, de generar, digamos, una necesidad de conocimiento. Y la otra cosa que, digamos, quiero mencionar acá es sobre el ejercicio de, profe, me enseña a dibujar, entonces yo siempre le respondo a mis estudiantes que yo no puedo enseñarles a dibujar, porque a dibujar se aprende dibujando. Entonces, eso, digamos, lo que hace es afirmar esas dos palabras que dije ahorita, autonomía y responsabilidad. Entonces, es a través del hacer que se construye el conocimiento de alguna u otra manera en el ejercicio de la educación artística. Lo que se busca básicamente es provocar, generar inquietud, y a partir de eso, pues, sí, claro, va a haber unos desarrollos, unas actividades que muy seguramente serán evaluables y demás, pero lo fundamental es eso, es generar, digamos, esa necesidad de saber y de saber hacer. Uno podría trabajar esto con guías escritas, una suerte de, no sé, lista de instrucciones y demás. ¿Cómo he venido planteando yo el ejercicio? Pues yo tengo que decir que, y esto va a sonar absolutamente tradicional, yo no puedo desprenderme del tablero y no puedo desprenderme de la enunciación. Pero la enunciación, no simplemente por la enunciación, yo lo hago a través de videos cortos, que procuro no sean más de 20 minutos para tener la atención, 20, 25 minutos máximo para tener garantizada la atención, un periodo de atención de los estudiantes, videos que monto en YouTube, que digamos comparto. ¿Que tú mismo haces? ¿Cómo? ¿Que tú mismo haces? Sí, ¿Son sí, sí. videos que tú mismo haces? Ahí bueno, lo primero es lo que les decía, ¿no? Pensarse el acto pedagógico y diseñarlo. Y a partir de ahí, pues hacer ese ejercicio juicioso de hacer la clase, de grabar esa enunciación, pero no solo es la enunciación, es decir, no solo es el tema, sino ahí viene algo que es fundamental, digamos, yo creo que en la secuencia didáctica, y es la parte de modelar el trabajo. Es decir, el video incluye esto de mira cómo lo hago y justificar por qué lo hago así. Voy a poner un ejemplo sencillo y es esta semana en grado sexto, por ejemplo, que estamos viendo dibujo de retrato, fue la sesión de movimientos de cabeza. Entonces, por ejemplo, ¿qué me implica a mí eso? Empezar a construir unos modelos en plastilina para poder detallar, mostrar el proceso, luego construir el dibujo, bien, todo ese tipo de cosas de modelar, del hacer, es lo que de alguna u otra manera motiva y vincula efectivamente al estudiante con el ejercicio. Y en ese sentido, pues digamos, esos videos se convierten en la provocación.
modelar es también un ejercicio de presencia. O sea, no hay nada más impersonal que un documento PDF. Pero la cosa es, en el video uno se da la oportunidad de alguna u otra manera, aún sabiendo que no va a tener el público ni el aplauso ahí, de realizar, digamos, ese ejercicio de presentación tal cual, ¿sí? Como si se estuviera interactuando en el aula. Como digo siempre, no hay escenarios ideales. La cosa es, algunas veces resulta esto, digamos, significativo para algunos muchachos, para algunos estudiantes, para algunos otros no. Algo en lo que me apoyo también mucho es, digamos, en la parte visual en términos de cine. Uno piensa muchas veces en la escuela, en el cine, y regularmente cae en el lugar común de la película porno a hacer clase, pero la cosa es, cualquier insumo es válido siempre y cuando haya una intencionalidad pedagógica. ¿Bien? Es eso. Y no dejar de lado, digamos, una relectura de ese insumo, que, digamos, yo creo que es fundamental. Ahora, lo de la evaluación, que digamos, es uno de esos puntos conflictivos realmente, ¿no? Bueno, vamos a hablar de dos cosas. Vamos a hablar de evaluación y vamos a hablar también, digamos, de impacto y cobertura. Lo de la evaluación básicamente nos compromete con un ejercicio, y es garantizar que haya unos procesos, digamos, de revisión de alcance de unas competencias. Lo cual, digamos, puede ser conflictivo o no en términos de entender, digamos, cuál es la naturaleza del aprendizaje. Porque si uno en esta instancia se queda pensando únicamente en lo disciplinar, y no se piensa en esas posibilidades que le ofrecerían las tareas inteligentes de las que hablaba hace un rato, pues un proceso de evaluación va a ser fallido, porque la evaluación se tiene que dar en contexto y se tiene que asumir también como un proceso. Poder revisar ese tipo de procesos, de alcances del estudiante, y es una cosa que toca necesariamente hacerlo uno a uno. Aquí no hay cómo, digamos, pensarse en un ejercicio de aprobación o reprobación total. Algunas voces, por ejemplo, le ofrecen mucha resistencia a eso. En Bosa y Kennedy, los estudiantes de ciclo 5 de algunos colegios se declararon en resistencia a toda la formación virtual. No sé, son escenarios en los que uno se piensa, ¿no? Muchos, digamos, también visionaban como, bueno, si esto se extiende, entonces se cancela el año académico y empezamos en calendario B, y bueno, y todo este trabajo que se ha hecho en la virtualidad durante estos 2 meses, ¿dónde queda? Y el ejercicio nuestro, digamos, de enseñanza y aprendizaje también, ¿dónde queda? Digamos, si pasa en un escenario de esos. Y creo que esto tiene que ver con lo segundo que mencioné, y es, digamos, impacto y cobertura. Las cifras, y las cifras son básicamente cuál es el impacto y cuál es la cobertura que se está dando en términos reales. Yo creo que a todos los docentes que trabajamos en el sector público nos toca hacer esta labor, digamos, de entregar informe, o más bien hacer seguimiento a cuántos estudiantes realmente estamos impactando, y a los que no, digamos, cuáles son las razones. ¿Ven? Entonces, digamos, la evaluación no es aquí una cosa numérica, o no es una, digamos, cuestión tan simple, sino que va mucho más allá de pensarse si realmente estamos garantizando o no el derecho a la educación. Y entonces aquí voy a conectar esto de una vez con algo que proponía Arnold, y es
los pros y los contras. Bien, entonces empecemos por esos contras que tienen que ver necesariamente con eso de cómo se lee, digamos, estadísticamente en términos de cobertura de impacto lo que estamos haciendo. Y lo primero es que de alguna u otra manera el problema de las clases es un problema de clase. Básicamente por acceso a la tecnología y por garantizar de alguna u otra manera, digamos, que haya una capacidad instalada, ¿sí? Por ejemplo, algunos estudiantes no tienen otra opción que su teléfono. No hay computador en la casa, no hay cómo conectarse, no hay cómo hacer una, digamos, videoconferencia, un escenario como estos. Resulta muy complejo, ¿sí? Yo esta semana, por ejemplo, esta semana anterior viví el problema de la capacidad de almacenamiento. Y uno piensa que cosas como esas no complican el ejercicio, pero sí lo complican. La capacidad de almacenamiento, la velocidad de la red, ya, todas esas cosas que son técnicas que se supone que uno en un escenario como el que mencioné inicialmente, que es el de la universidad, están cubiertas, ¿cierto? En una contingencia como esta no. Y entonces, si bien el problema de la clase es de clase, ¿qué pasa con esos que no están en la clase? Y entonces, que no pueden estar en un escenario de la virtualidad. Secretaría de Educación viene trabajando una idea que es básicamente aprende en casa y es hacerlo, digamos, a domicilio, puerta a puerta. Mirar, digamos, dentro de esa base de datos de los estudiantes que no pueden tener acceso a espacios o entornos virtuales y generar digamos, un proceso de envío de un material para que no se desconecten de la escuela, de los procesos que llevan en la escuela. Ahora, ese tipo de cosas, digamos, son estrategias y hay que jugársela todo el tiempo. Porque, lo digo por tercera vez, no hay escenarios ideales. Algunos compañeros trabajan, por ejemplo, respondiendo correos o por WhatsApp, ¿sí? Que digamos también eso hace complejo el ejercicio en términos, digamos, de esa lógica de lo personal y lo laboral, de dividir eso, ¿no? Entonces, son, digamos, alternativas. Lo otro es, por ejemplo, digamos, tenemos que entender que hay unas condiciones mínimas y unas condiciones mínimas para este ejercicio de conectividad que si no se dan, pues puede caerse, digamos, en el desinterés y en un agotamiento también. O sea, puede haber una saturación y también un agotamiento en términos de demasiada información circulante y una sobrecarga de actividades, pero también de un juego de la voluntad, sobre lo que se propone hacer. Hay una cosa más y es el tiempo. Y la cuestión es, resulta muy complejo, y a mí personalmente me ha resultado muy complejo organizar los tiempos de trabajo porque termina uno, quiéralo o no, trabajando en horarios que, digamos, regularmente no correspondería. Respondiendo correos, respondiendo preguntas o inquietudes, ese tipo de cosas que resultan bastante desgastantes, digamos, en términos de tiempo, y que, digamos, esa noción del horario de trabajo se pierde. Eso, por ejemplo, estaría en los contras. Creo que ya los dije todos. Pasemos, digamos, a algunos otros elementos que considero, digamos, positivos dentro de toda esta dinámica compleja. Y creo yo que de la mano de esas dos palabras de responsabilidad y autonomía, básicamente
mm, esta es una oportunidad para promover, digamos, una vinculación afectiva con el conocimiento, una inquietud intelectual que permita el desarrollo de esos dos elementos fundamentales de la responsabilidad y la autonomía. Lo otro es que querramos o no, se afianza eso de aprender a aprender como principio básico. Eh, lo otro es que los ritmos de aprendizaje también cambian y tienen que adaptarse, digamos, también a las necesidades de cada uno, tanto de docentes como de estudiantes. Algo que a mí me parece importante y creo que um, es significativo en todo este escenario y es que mucha de la lógica de la escuela, de ese disciplinamiento y de ese control escolar, no está presente en este escenario virtual. Entonces uno se pensaría, digamos, en gente un poco más crítica y comprometida de alguna u otra manera. Sí. En este ejercicio como de libertad, de autonomía, que invoca, creo yo, de alguna u otra manera, un principio y ese como una ética, un ejercicio ético de cuidado de sí, pensado, digamos, desde esa lógica de entender que el conocimiento es fundamental para poder, digamos, construirse como sujeto. Eso, por ejemplo, me parece importante. No sé, uno en este ejercicio virtual no tendría que interrumpir una clase para hacer un llamado de atención específico o no tendría que pedir una hoja de vida a un observador del estudiante. Son ese tipo de cosas que a veces la dinámica de la escuela, digamos, y sobre todo de una escuela como bastante normativa, eh, pues están siempre presentes. Bien, entonces digamos que ese tipo de cosas me parece como importante señalarlas ahí. Ahora, otro de los temas que proponía Arnold era lo virtual o el en vivo. Yo personalmente en vivo únicamente hago las reuniones semanales que tengo de atención a padres, que digamos convoco a los padres para informar y dar unas generalidades sobre los procesos y cómo vamos avanzando. Porque todo lo demás lo trabajo, digamos, a través de los videos de enunciación y la comunicación, digamos, permanente con los estudiantes y, digamos, el chat que me ofrece la plataforma y demás. Ese es como el trabajo que se hace. Ahora, en el en vivo hay cosas positivas, digamos, hay una inmediatez, hay una posibilidad de vernos, pues cuando no tenemos cerrada la cámara y ese tipo de cosas, y digamos que eso podría resultar importante. Pero creo yo que dejar, por ejemplo, digamos, el video colgado y este tipo de cosas permite consultar, revisar los procesos, de alguna u otra manera tener la posibilidad de hacer la clase una y otra vez. ¿Ven? Y creo que eso es fundamental. En ese uno a uno, digamos, en ese vis a vis que hay en el en vivo, pues hay posibilidades también de trabajo, ¿no? Una plataforma, por ejemplo, como Zoom, que últimamente, digamos, ha sido un poco criticada y demás, pues, digamos, ofrece también la posibilidad de que se organicen grupos de trabajo, se desarrollen actividades y, digamos, en tiempo real se obtengan algunos productos resultados de esos ejercicios que se plantean ahí, ¿no? Eh, yo no sé si sea, digamos, más importante digamos, virtual o el en vivo. Creo que todo dependerá, digamos, de cuál es la estrategia y de cuál es la intencionalidad pedagógica de eso. Eh,
más allá de cualquier cosa, creo que estamos en un proceso de formación. Por ejemplo, hoy me pareció buenísimo la introducción que hizo Pipe. Muchas gracias a su merced porque, digamos, todos estamos aprendiendo y pues eso es lo fundamental, ¿no? Declararnos, y creo que es una tarea que tenemos que hacer todos los docentes, declararnos como aprendientes, pero no desde esa lógica que a veces a mí me parece un poquito como nefasta de aprendamos de los muchachos porque ellos son nativos tecnológicos y bueno, y de como esa negación de, ay, pero es que yo nunca he cogido un computador y es que eso a mí me da tan duro la tecnología. No, sino tener una apertura real sobre, bueno, cuáles son esas posibilidades que me ofrece el estar aquí trabajando en este momento. Mm, yo creo que voy terminando con mi intervención, ya miraremos lo de las preguntas, pero quiero, digamos, centrarme ahorita en un personaje que muy seguramente la universidad de ustedes revisan regularmente y es Paulo Freire. Y la cosa es, la educación es una vaina con el otro y necesariamente, digamos, es colectiva y social, ¿sí? Como es ahorita con ustedes, con estos nosotros que somos 22, porque si no es a través de relacionarnos, de interactuar y de comunicarnos, pues no hay educación, no hay escuela. La frase está tantas veces mencionada de que nadie educa a nadie y nadie se educa solo o a sí mismo, sino las personas se educan entre sí. Con la mediación del mundo, pues está más presente que nunca. Y ahora esa mediación del mundo es a través de este mundo virtual, de este mundo, digamos, de la tecnología que nos ofrece estas posibilidades. Lo que se necesita de alguna u otra manera, creo yo, es eh, ser creativo y darse la oportunidad de aprender. Creo que con eso voy cerrando. Perfecto. Gracias a todos por mantenerse en la escucha activa de esta presentación, de estas palabras. Muchísimas gracias de nuevo al maestro Arnold por este espacio. No, gracias a ti. De hecho, una de las razones por las que yo pues quería invitarte es porque hay muchos de mis estudiantes que están ahorita escuchándome y viendo y tienen mucho miedo, le tienen mucho miedo a lo que tú decías con tus estudiantes de último grado de ciclo, y es que eh, como no entendemos cómo funciona la virtualidad y creemos que el en vivo es la clase y que los tiempos de la presencialidad en el aula deben ser iguales en la virtualidad, pues obviamente tienen esos encontrones y choques. Uno es eso, como por eso el espacio era, era como darle la oportunidad a los chicos que comprendieran que la virtualidad no es eso, que la virtualidad tiene otras posibilidades, tiene otras formas, y que aquí hay un eje súper importante, y es que dentro de este proceso o intencionalidad pedagógica no solamente la da el docente, sino que la tiene que tener el estudiante. O sea, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué estudiar en estas condiciones y cómo enfrentarnos a estas condiciones? Entonces allí me surgía una inquietud alrededor de eso, de cómo estamos entendiendo lo que es una clase en vivo en Zoom, o como en este momento esta conferencia, y qué otros recursos se utilizan desde la virtualidad. Ayer hablábamos con Patricia, y Patricia nos daba ese toque mágico de comprender que la virtualidad la hace la motivación del estudiante, ¿sí? Que no lo hace, que el docente está allí para acompañar, pero que la virtualidad lo hace la voluntad y la necesidad que tenga el estudiante por aprender. Que el docente aparece en la medida en que propone estos recursos con los cuales el estudiante pues va a tener la posibilidad de generar un producto, y de cómo el docente va a encontrar la posibilidad de evaluar ese producto.
Es súper bonito también que le hayas metido la H de la humanidad a la evaluación, porque sí creo que a veces queda como, bueno, evaluemos porque toca evaluar y evaluemos en el sentido transversal que ayer lo hablábamos, también con Patricia, y es, bueno, y cómo realmente también comprendo el producto desde lo humano. Me parece que eso allí hay un gran acierto. También para mí era súper importante, y ahora sí te abro la primera pregunta, ya ahorita miro las otras preguntas que estoy ya vislumbrando en mi computador, pero sí quería que me contaras cómo estás desarrollando una clase. Cuéntame paso a paso, una clase con algún grupo en especial, no sé, la más significativa o la que te haya generado también algún conflicto, o una que diga, uy, pucha, yo no pensé que esto fuera a ser tan interesante y con lo que tenía, pues lo logré. No sé si me quieras contestar esa pregunta, compañero. Vale, vale, sí. Bueno, sí, primero como reiterando algunas de las cosas que su merced decía, la ley es poderosa, pero más poderosa es la necesidad. Y en ese sentido, que es frase de Goethe, en ese sentido, digamos, esto es una apuesta, digamos, a responder de alguna u otra manera en ese ejercicio pasional pedagógico a lo que hacemos como oficio. Y lo importante es descentrarnos. ¿Cómo es una clase mía? Pues básicamente hay un ejercicio de planeación, digamos, y a través del video lo que hago es la enunciación, que es una presentación, digamos, temática, conceptual, donde, digamos, empiezo a definir los conceptos. Voy a irme, por ejemplo, a una clase con grado quinto. Estamos trabajando naturaleza muerta, bodegón. Entonces, estamos en ese ejercicio de la construcción, digamos, de estructuras geométricas. Y básicamente lo que hago es explicar cómo traducir eso del 2D al 3D. Entonces empiezo a hablar de ejes, de vértices, de la proyección en 3 dimensiones, de cómo hallar, por ejemplo, el eje Z, cómo generar el volumen. Me devuelvo, digamos, a conceptos básicos, presaberes de los estudiantes sobre geometría básica, figuras geométricas básicas, y empiezo desde ahí a construir un ejercicio que primero es narrado, digamos, descrito, y luego a través de papel y lápiz, ¿sí? En este caso es volver al oficio y sobre todo, digamos, el maestro que en esa lógica del maestro y el discípulo que le muestra exactamente cómo se hace, cuál es el procedimiento, el paso a paso. El video tiene eso. Ahora, podría ser un video soportado en una voz en off donde se va mostrando el proceso en cámara rápida, que digamos es una alternativa para no tener esas enunciaciones tan largas, ¿sí? O simplemente, digamos, hacer el ejercicio del dibujo, ir detallando, ir planteando, digamos, el producto que se podría obtener en ese ejercicio específico. Básicamente la clase se mueve en eso, las videoenunciaciones, que las llamo yo, obedecen a esa lógica de trabajo. Y en esa lógica de trabajo, pues está esa capacidad de modelar, de era la que yo hablaba. Yo, y pues no sé si hay gente que no comparte esto conmigo, pero yo, por ejemplo, soy de los que cree que no se le puede pedir absolutamente a un estudiante algo que el maestro no haya demostrado que puede hacer con suficiencia, ¿no? Entonces es hacia esa lógica que se plantean esas enunciaciones. Y lo otro, pues digamos, es desmontar muchas de esas digamos, lógicas con las que se asume a veces el trabajo en clase. Por ejemplo, a mí me ha tocado, no sé, retomar algunas técnicas y sobre todo
algo del currículo que tenía propuesto para algunos grados por la contingencia, por ejemplo, por materiales, ¿sí? Y son ese tipo de cosas. Entonces es cómo voy variando de alguna u otra manera y adaptando también ese currículo que tenía previsto a las condiciones y necesidades de los estudiantes. Yo por aquí veo preguntas. Sí, yo creo, antes de contestar la de Melissa, a mí me parece Sí, que, antes de contestar la de Melissa, me parece que es súper importante esto que dentro de la autonomía que maneja la virtualidad, el producto y la forma en la que se encamina el producto, creo que me llama la atención esto de las tareas inteligentes. ¿Cómo construyes hacer una actividad para que ellos generen un producto de... por ejemplo, voy a seguir con lo de grado quinto del bodegón. Hicimos un ejercicio hace poco de dibujar del natural, entonces pues la idea era saque de la alacena lo que tenga. Uno, pues digamos, hace este ejercicio pensando también en hey, cuáles serán las condiciones de alimentación en la que se están moviendo los estudiantes. Resulta digamos, hay un ejercicio de plantee su bodegón con lo que está consumiendo y con lo que, digamos, de lo que se está alimentando en estos días, ¿sí? súper fuerte, claro. Entonces, pero es centrarlo también en la realidad. Entonces va a aparecer necesariamente la botella, porque pues como estamos dibujando estructuras, la botella de aceite, ¿cierto? Tal vez, no sé, no van a aparecer um, arándanos y cosas así, ¿no? O sea, es centrarnos en la realidad, en lo que tenemos, en lo que mostramos. De hecho, yo armé mi bodegón de muestra, el del ejercicio que les planteé en esa clase, con una cebolla, una zanahoria, con lo que tengo en la nevera. O sea, es centrarnos en la realidad. Y ahí es, por ejemplo, algo importantísimo, es decir, estamos hermanados en una misma condición todos, ¿sí? También esa lógica de, digamos, a veces uno se lo piensa en el aula como esa condición, digamos, de autoridad y, ¿no? Estamos, digamos, aquí hay un ejercicio también que se puede pensar mucho más, digamos, cercano a eso de estar en un mismo nivel en muchos aspectos. Sí, creo que es como eso, ¿no? Ese es el tipo de tareas inteligentes o por ejemplo, ahorita con lo de esta semana STEAM, que trabajamos sobre huerta escolar, pero pues la cosa es empezar a hacer como un inventario de casa y de mirar, por ejemplo, manejo de residuos en casa y compostaje que se puede empezar en casa. O sea, la idea también es digamos, como abrir la escuela, entender que, digamos, no es ese espacio cerrado, ese dispositivo de control a veces, sino que, digamos, el ejercicio de lo educativo atraviesa lo que se es en este escenario como familia, como sociedad, con una cosa tan sencilla como eso, preguntarnos, por ejemplo, cuál es el valor calórico del desayuno que estoy consumiendo, ¿sí? En términos, digamos, de que esa información puede ser importante para una o para varias áreas del conocimiento. Antes, yo antes quiero darle introducción a esto, a la pregunta que hace Melissa Inés, y es el cuerpo. ¿Cómo entra el cuerpo a trabajar dentro de estos recursos? O sea, porque, bueno, ahorita estamos mirando no solamente la cara, pero el cuerpo también tiene un espacio atrás con el cual cuenta el espacio, pero cuando las personas no tienen esa posibilidad que viven en un 4x4 donde viven 4 personas o 8 personas que están hacinadas, cómo trabajar el cuerpo como una de las tareas inteligentes desde la realidad, desde sus propias realidades. Sí, es bastante complejo, ¿no? En algún momento, pues digamos,
sobre todo cuando empezó esto, como muchos docentes hablaban como de la cuestión de la intromisión en ese espacio íntimo, personal, privado y demás. Pues yo creo que ahí hay que hacer también un ejercicio de apertura, ¿no? Como yo decía ahorita con lo de la nevera y los productos, es también desmontarnos de muchas ideas que solemos tener como, no sé, máximas frente a esa lógica del docente y el estudiante. Ahora, lo de los espacios es supremamente relativo y el manejo del cuerpo. Yo, cuando puedo grabar en el salón comunal de los apartamentos aquí donde vivo, pues digamos, tengo una apertura un poco mayor en cuanto al cuerpo y la acción. Cuando grabo en la habitación tengo un espacio supremamente reducido, pero pues es adaptarme en función de. Por ejemplo, con el taller de performance que llevo en grado décimo, ya salimos de todo un proceso de teoría y de como barrido histórico de la práctica, y la próxima semana, no esta, sino en la siguiente, vamos a empezar a hacer ejercicios de performance. Ahora, la cosa es, se convierte esto en video performance y hay unas condiciones básicas, digamos, de grabación, y hay unas condiciones, digamos, de la relación del cuerpo y el espacio que tendremos que ir de alguna u otra manera entendiendo cómo las trabajamos, porque, digamos, el cuerpo es de lo más complejo. Yo he visto sesiones, clases de danza, algunas, digamos, que tienen que ver con cadáver exquisito y bueno, otro tipo de prácticas que de alguna u otra manera involucran el cuerpo en el espacio, haciendo uso de los recursos que se puedan tener, ¿no? Es como apuntarle un poquito a eso. Ya tengo acumuladas unas cuantas preguntitas. Ok, espérame un momentico. Todo bien. Entonces, a partir de este momento ya vamos a generar muchas preguntas. Antes de leer las preguntas del chat, habían por ahí dos personitas que habían levantado la mano. Tenemos a Sandra Parra, que quería hacer una preguntita. Entonces, activa tu micrófono ahí dándole clic hasta que se ponga en blanco y puedes hacer la pregunta. Sandra. Gracias. Ok, ya. Sí, ya. Dale, Sandra. Buenas noches. Sandra, buenas noches. Aló, buenas noches. Buenas noches, Sandra. Hola, maestro. Qué pena con ustedes, no pude entrar más temprano. Estaba escuchando al maestro precisamente anoche lo que estábamos hablando del tema de la virtualidad. Pues lo que he escuchado hasta ahora pues me parece muy interesante con el maestro invitado de hoy. No sé qué tan, ¿cómo decirlo? Por ejemplo, en mi caso, que los muchachos apenas de primer semestre, pues obviamente pues, los escenarios no son lo mismo, ¿sí? Una cosa es bachiller y otra es universidad o terminado 11. Los muchachos del semestre en el que estoy yo monitoreando apenas tuvieron 3 semanas para vincularse con la universidad y apenas terminaron unas 3 semanas, ¡pum!, cuarentena. El maestro hablaba de algo de si un maestro no le ha podido dar a su estudiante, ¿sí?, material, cátedra, lo que sea, en el sentido formativo, ¿cierto? El muchacho no va a tener un ejemplo a seguir, es lo que yo entiendo, ¿sí? O sea, si el maestro no da, ¿cómo va a exigirle al muchacho? Es lo que yo entiendo. Entonces, no sé si eso más bien es como en doble vía, porque según los ejemplos que yo les mostraba anoche, estos muchachos no han tenido clase con nosotros en ese sentido presencial y están mostrando productos como si hubieran estado en la clase normal. Entonces, no sé cómo sería esa parte de si de todos modos no están con el maestro
y ellos no se les ha enseñado, solamente se les ha dado teoría, ejemplos. Entonces, ¿cómo se vincularían esas dos cosas? ¿O eso es de doble vía? ¿O eso es según el interés? Bueno, yo creería básicamente que esto es un ejercicio de suma de voluntades, ¿sí? Es decir, hay una responsabilidad fuerte del docente frente a ese ejercicio de motivación con el insumo que sea, ¿sí? Digamos también que permita la disciplina, pero, pero digamos, lo fundamental aquí es que ese insumo y que esa presencia del maestro genere esa necesidad del estudiante por aprender, esa inquietud intelectual, porque así es que se construye conocimiento, y no solo en el escenario virtual, digamos, en el escenario presencial es exactamente lo mismo. La cosa es, esa doble vía es cómo hago yo para enamorar a ese estudiante de lo que yo le propongo en términos disciplinarios, de la disciplina, digamos, pero también en términos, digamos, afectivos de vinculación con la disciplina. Eso me parece que es. Y sí, lo que dice su merced es muy cierto. Uno todo el tiempo se sorprende de los procesos y de los resultados de los estudiantes, digamos, que se vienen dando sin necesidad, digamos, muchas veces de hacer ese ejercicio, digamos, tan evidente, digamos, que a veces se tiene en la escuela de ese seguimiento y demás. Sí, yo creo que hay un desarrollo de autonomía por parte de los estudiantes, y necesariamente eso responde también a esa vinculación afectiva con esa, digamos, idea que le pueda vender el docente. Es como eso, creo yo. Gracias, Patricia. ¿Quién más levantó la mano, Andrés? Aquí está Teníamos por Andrea. ahí levantada de Daniela Urrea, pero no sé, la bajó, no sé si aún deseas hacer una pregunta, Daniela Urrea. Está Melissa. Es que primero levantaron la mano. Hay gente Bien, que bien. levantó antes de las preguntas la mano. Daniela Urrea, ¿estás allí? El espacio es para que hagas la pregunta. Ella, ¿no? Daniela, te fuiste. Ahí. Acompañando al papá. Bueno, ¿qué dice Jimena? ¿Quién más levantó la mano entonces, Andrés? Secretaría hay como una oferta, digamos, de cursos y demás, o más bien para que faciliten el ejercicio pedagógico, pues esto pasa es por la voluntad de los docentes y de los estudiantes para formarse. Yo, por ejemplo, hace una semana estuve en capacitación con la gente de Laboratorio Vivo, que tienen una oferta muy interesante que, digamos, puede servirle a muchísima gente para poder comunicar de manera más eficiente en su ejercicio pedagógico. Pero vuelvo a repetir algo que decía hace un momento, y es todo esto depende mucho de la voluntad, de ese ejercicio de poderse descentrar y salir también de ese estado de confort en el que a veces nos ubicamos, ¿no? Tanto estudiantes como docentes. Aquí hay una cosa que también me parece súper importante en esa pregunta, y es que es un modelo muy bacano lo que le está sucediendo a Héctor en el colegio, porque muchos colegios, al contrario, todavía entran en otras lógicas donde no es la tarea inteligente el trabajo, sino el tema. Entonces, lo que no era es más estrés a los docentes y más estrés aún a los estudiantes, porque tienen que responderle a todas las asignaturas. Entonces, hay una cosa súper clarísima: las directivas hacen parte de ese acompañamiento. ¿Cómo no van a generar de cualquier institucionalidad, sea privada o pública, universitaria, de grado medio o posgrado,
¿cómo no van a darle la posibilidad a que su estudiante, en vez de generar 38 tareas, haga una y la haga transversalizado en todo lo que nos compete, que son las ciencias, las humanidades y el resto? Entonces creo que si el trabajo de la institucionalidad no ayuda, creo que va a ser muy complicado, y de hecho es muy complicado todavía porque muchos directivos y coordinadores comprendan que no es solamente hacer el tiempo y desgastar tanto a los docentes como a los estudiantes, sino que también se vuelva un espacio diferente de pensarse la escuela. Y creo que la virtualidad nos está dando esa oportunidad. Hay otra pregunta. Sí. Continúo entonces. Dice José Ramón, José Ramón bueno, vuelve a preguntar. la participación de los padres en el proceso de interacción virtual. Pues digamos, ya habíamos dado como una respuesta a esto en términos de considerar que, pues creo yo que más que un ejercicio ahí disciplinar, sobre las disciplinas, es un ejercicio como más de lo humano, y que tiene que ver, creo yo, muy seguramente con entender que, bueno, más bien, involucrar a los papás y realizar este tipo de tareas inteligentes de las que hemos hablado y todo lo demás, creo yo que apunta a ver que la escuela sí tiene sentido, y a veces digamos, en ese cotidiano de la presencialidad y esa pérdida de valor social de la escuela y de la educación, del docente y demás, eso no pasaba. Y creo que esta es una oportunidad para pensarnos que la escuela sí tiene un valor social importante, y es ese que tiene reunidos ahorita tal vez a madre e hijo realizando una actividad, o pensándose, digamos, cómo van a resolver esa tarea que se propone, ¿no? Entonces, eso me parece importante en ese proceso de involucrar las familias. Bueno. Yo quisiera también aportar ¿Sí? allí al espacio de la interacción virtual. Es que la interacción virtual nos da la posibilidad que la capacidad de asombro que tenga el papá y el niño de aprender juntos. ¿Sí? Yo últimamente he visto muchas cosas de los japoneses, de los chinos, de los coreanos, donde hacen mucho trabajo físico, generando retos, jugando ellos mismos a cumplir con sus hijos al lado, retos pequeños, chiquitos, donde la interacción entre ellos da la posibilidad, uno, del juego, y dos, de la capacidad de asombrarse, y de que se puede aprender con lo que se puede aprender juntos, ¿sí? O sea, creo que esa vía también del aprendizaje entre profesor-docente también va en doble vía con la familia. El estudiante y la familia tienen que aprender juntos, y aprender juntos desde lo humano, aprender juntos desde el conocimiento crítico y de consolidación de familia, lo que pues hace mucha falta, y por eso es de gran importancia. Y le damos paso en el proceso de construcción de seguimiento de los estudiantes, y que no solamente los maestros, sino que los papás son parte fundamental en la construcción del conocimiento y de lo que decía Héctor sobre la intencionalidad pedagógica. Los papás son los que primero deben pensar en las intencionalidades pedagógicas de sus hijos. Siguiente. Dice Jason Fonseca, me alegra encontrarlo por acá, señor. Dice, ¿se ha planteado algún método de expresión frente a lo psicológico, lo que se siente frente a la situación? Pues digamos que voy a responder en la particularidad del colegio. Creo que digamos, hay una política de acompañamiento desde los departamentos de orientación de los colegios, particularmente en el colegio en el que estoy ahorita. Ha sido bien importante ese apoyo
no solo, digamos, al grueso de la población, sino a ciertos casos puntuales que tenían algún tipo, digamos, de proceso. No es raro encontrarse, por ejemplo, con estudiantes con depresión, ideación suicida, todo este tipo de cosas. Y cómo, por ejemplo, esa base de datos ha sido importante para el abordaje que está haciendo el Departamento de Orientación, de un acompañamiento. También, digamos, desde las direcciones de curso, hay toda una lógica de estar también pendientes de los procesos de esos estudiantes, más que en lo académico, vinculado, digamos, con todo ese universo afectivo y demás, que puede resultar complejo en medio de toda esta situación. Pero se han planteado desde ahí todas, digamos, un proceso de una red de apoyo, no solo para los estudiantes, sino para las familias. Siguiente, está Andrea. Bueno, también sobre integración de los padres mediante las tareas inteligentes. Creo que ya de alguna u otra manera lo habíamos respondido. Se vuelven un estudiante más. Yo, por ejemplo, les contaría que el año pasado, y pues regularmente cuando puedo, invito padres de familia a mis clases. El año pasado tenía una muy buena estudiante de grado octavo, una señora madre de uno de los estudiantes que tomaba también el taller de pintura, pues presencial, tal, con materiales y demás, como un estudiante más. Digamos que eso debería ser esencial en la escuela. Se supone que nuestra escuela es pública, pero todo el tiempo está cerrada. Hay una cantidad de filtros para que un padre de familia pueda acceder al colegio, por ejemplo, y todo ese tipo de cosas. Creo que muchas de esas barreras se desmontan a través de un ejercicio como este de la virtualidad, entendiendo esto como una oportunidad para vincularlos. Y esa vinculación, digamos, es en función también de lo afectivo, creo yo. Por último, frente a eso, yo tendría que decir que es una estructura triádica, ¿no? O sea, es decir, hay un 33.3% que funciona desde lo institucional, desde los docentes, desde la parte, digamos, de la garantía del derecho a la educación desde la educación pública, un 33.3%, perdón, que es responsabilidad directa del estudiante, y un 33.3% que es responsabilidad de los padres de familia en ese acompañamiento. Esa sumatoria, digamos, es lo que nos permite de alguna u otra manera hacer ese ejercicio consciente de garantizar el derecho a la educación. Y también creo que aquí hay una cosa súper importantísima y es el rol docente, la importancia que tiene el docente en el proceso de acompañar al estudiante en este lugar. Y más en lo virtual, porque yo sí creo y estoy convencido que, y lo decía Patricia, pero ¿cómo hacerlo cuando un profesor solamente sube un PDF y te pone que hagas el recetario que te mandó y ya? Creo que también la motivación del docente tiene que ser saber que está construyendo su estudiante y cómo le está yendo, porque creo que allí también radica y aparece la evaluación. No es solamente entrégueme producto y le doy una nota, sino que le está evaluando a un ser humano y está dándole la posibilidad de ver cómo le ayuda en su proceso de aprendizaje. Ya para ir cerrando, maestro, conclusiones de todo lo que hemos hablado, pequeñas, 3, 4, 5 frases donde nos podamos ir a la cama pensando y con más preguntas para lo que se nos viene. Tenemos una pregunta más de Diana, dice desde su punto de vista. Sí, la vi. ¿Qué viabilidad existe para crear un proyecto de educación regular y validación virtual en Colombia? Pues yo creo que, digamos, esa es una de las oportunidades que se pueden generar a partir de esta experiencia. Ahora, el diseño de
digamos, de una política como esa que pues tendría que verse cómo se estructura como política pública y, digamos, sigue un proceso desde el Ministerio de Educación y demás y todo eso, pues resultará, digamos, en términos, yo creo que políticos y administrativos bastante complejo y sobre todo pedagógico en lo operativo también, porque creo yo que requerirá, digamos, el diseño de unas plataformas que no son estas que estamos utilizando en este momento, que deben garantizar, digamos, unos estándares de calidad, no desde la emergencia que vivimos ahorita, sino, digamos, con unos criterios que apunten, digamos, a hacer un proceso como ese de validación y de formación 100% virtual, pues mucho más eficiente y respondiendo a las necesidades del tipo de población a la que vaya dirigida. Yo personalmente creo que hay una oportunidad de que eso se pueda dar, pero también creo que hay una oportunidad muy importante para concederle de nuevo a la escuela, y me refiero como institución, un papel fundamental dentro de la sociedad, que digamos no riñe con esto de la virtualidad y demás, sino que digamos fortalece y complementa muchos procesos que se vienen dando desde lo presencial y desde la cotidianidad de la escuela. Yo también creo que aquí hay una cosa válida y es retomar también lo que se hacía antes. Yo creo que la distancia como funcionaba desde la radio y desde la televisión tiene que ser un medio donde el Estado tiene que volverlo a hacer. O sea, si quiere empezar a generar la capacidad instalada en la mayoría de sus conciudadanos, lo mínimo que tendría que hacer es darle la posibilidad que no sea solamente el umbral de analfabetismo el que se vaya a atacar, sino que debe proponerse también desde el ABC, que es la primaria y la secundaria, y potenciar un poco más la universidad. Y creo que la escuela también tiene un reto gigante y es cómo construir también la virtualidad cuando volvamos, si es que volvemos. O sea, creo que le está planteando un reto gigante y es decirle o se reinventa y propone nuevas dinámicas, o pues nos vamos todos por la virtualidad, porque eso también son costos. O sea, si nos vamos dando cuenta, si la escuela y el docente no se piensa eso más adelante, lo más sencillo es hagámoslo, pues ya si lo pudimos hacer virtual, ¿por qué no lo hacemos virtual? Y es una arista que a mí me llena una inquietud. Tengo una experiencia de hace ya casi 7, 8 años. Fue un trabajo que se desarrolló con el Instituto Alberto Merani en una cátedra que proponían ellos, que era lectores competentes. Yo recuerdo que para ese momento ellos crearon una plataforma educativa que se llamaba Anarquía, y era un ejercicio muy interesante porque, digamos, todo lo que el docente proponía dentro del aula era un ejercicio pensado desde unas enunciaciones en video que previamente habían visto los estudiantes, y lo que se llegaba a hacer allá era un ejercicio de cualificación sobre una competencia, una ejercitación y una evaluación, digamos, que reducía tiempos de aprendizaje, que, digamos, proponía una nueva dinámica en términos de acompañamiento también. Una experiencia como esa no se sostuvo en el tiempo, pero si uno la mira, o la miro yo, por ejemplo, que viví esa experiencia al retrovisor, digo, ese hubiese sido un insumo fundamental para entender la realidad que hoy estamos viviendo, ¿sí? Ahora, ¿qué requiere eso? Pues un músculo pedagógico, un pensarse, digamos, todo acto educativo con una seriedad importante, teniendo claro, digamos, tiempos, ritmos de aprendizaje, ese tipo de cosas.
y muy seguramente sí, esto de la virtualidad y de lo que estamos construyendo ahorita, pues va a impactar la escuela radicalmente cuando regresemos. Cuando regresemos. Bueno, yo creo que ya vamos cerrando. Pipe, ¿tienes algo que decir? Paula, que estás haciendo la relatoría, ¿tienes algo que decirle al maestro antes de empezar a dar nuestra despedida? Pipe, Paula, ¿se fueron? ¿Ya me escuchan? Sí. Sí. No, ¿cómo nos vamos a ir? Estamos todo el tiempo. Bueno, maestro, que muchísimas gracias por venir y compartirnos pues esta experiencia tan grande. Creo que a medida que ibas hablando, ibas respondiendo también muchas preguntas. Pues acá estaba relatando pues todo también lo que iban hablando, las preguntas y demás. Y asimismo me van surgiendo preguntas, pero no, a la final ya de este conversatorio esas preguntas las iba respondiendo y maravilloso. Solo sería ver si pues como tema personal y de interés propio el canal o bueno, tus clases virtuales, dices que las cuelgas en YouTube. Yo no sé si nosotros podríamos tener acceso o si es centrado únicamente pues a tus alumnos del colegio. Y pues finalmente que nada, que muchísimas gracias por participar en esta iniciativa también. Vale, no, muchas gracias a su merced. Y sí, claro, pues digamos, aparecen en YouTube como no listados, pero yo les comparto los links de algunas de las clases para que pues vean como cuál es el proceso que se lleva con los estudiantes. Claro que sí. Pipe. No, bueno, agradecerle al Moderador. maestro bien por su gran conocimiento, por darnos luces a nosotros los estudiantes en este momento, que como bien mencionaba Arnold, nos sentimos como en tantas emociones ante una cosa que nosotros, a pesar de que nos dicen que somos nativos digitales, de que llevamos mucho tiempo haciendo esto, de que, mejor dicho, no las sabemos todas, pues para nosotros esto siempre resulta algo extraño y pues es muy bello saber y conocer la experiencia pues de todos ustedes los maestros que se esfuerzan para que nosotros también pues podamos recibir unas clases de calidad. Entonces agradecerle al maestro, a todos los que participaron también y a Arnold pues por la creación de este espacio tan importante. Pipe, pues muchas gracias a su merced. Yo, digamos, voy a cerrar con una frasecita de una canción y es, no hay que abandonar la pelea, pero hay que aprender a pelear. Y digamos, eso es lo que intentamos hacer en este ejercicio, digamos, no solo de resistencia en medio de esta, cuando digo resistencia es resistirnos como a no abandonar el oficio, sino también de reexistencia. Que digamos, para mí es una palabra fundamental en todo lo que se propone en pedagogía y es cómo reexiste la escuela, cómo reexistimos nosotros como docentes y reexiste esa relación de la educación ahora en los hogares a través de los escenarios virtuales. Sí, así es. Bueno, maestro, una cosa que me parece, ya para ir terminando, y es, su merced tiene todo esto sistematizado, todo lo que venimos hablando, todo lo que ha hecho, usted ya hizo esa labor. Pues técnica. estoy en eso, de hecho Jimena me ha propuesto ahí que empiece con la sistematización de todo este proceso. Están los videos, todos los archivos, tengo un digamos, compendio de los ejercicios en físico, todo ese tipo de cosas que, digamos, constituyen como ya una memoria de estos 30 días de clases. Me parece que es supremamente, digamos, importante y pertinente empezar a hacer también ese ejercicio de reflexión pedagógica desde el quehacer. Se convierte finalmente esto en un escenario como, si se quiere, de investigación sobre la misma práctica pedagógica. Así que yo estaré atento a ver cómo desarrollamos ese ejercicio.
De hecho, le Ma- agradecería si su merced me comparte el video sí, de señor, claro que sí. de esta sesión. De hecho, lo vamos a subir a nuestro canal de YouTube, que lo creamos hoy mismo. Lo creó Pipe, lo creamos yo siempre tan abusivo como siempre. Pipe lo creó y nos va a dar la posibilidad de subirlo y de compartirlo desde el link, para que no solamente nosotros lo tengamos, sino que pues la gente interesada sobre el tema pues tenga la oportunidad de acceder a él. Maestro, de verdad, muchísimas gracias, muchísimas gracias. Mira, una de las cosas más importantes que me llevo del conversatorio es que necesitamos inspirarnos entre nosotros, y creo que su merced nos da la posibilidad de seguir creyendo que nosotros como docentes, como mis estudiantes que están pensándose seriamente ser docentes y que están en esa formación, nos enamoremos cada vez más de esto. O sea, como que lo que yo les digo siempre a mis estudiantes: yo no soy exclusivamente docente, yo soy artista, pero amo mucho la enseñanza, y creo que dentro de la motivación es escuchar estas experiencias, de saber que a pesar de los espacios, ¿cómo es que lo denominas tú? Los espacios, tú dijiste una cosa súper importante no cualquier espacio es ideal. Sí tenemos la oportunidad de darnos apoyo y decir si el profesor lo pudo hacer, yo por qué no lo puedo hacer, y qué necesito para generarme esa misma motivación y motivar a mis estudiantes. Entonces, nada, muchísimas gracias a Jimena también, a Pipe, a Sandra, nuestra conferencista de ayer, a Paula, Pipe, y al maestro. De verdad, muchísimas, muchísimas gracias. Te debo un almuerzo, un buen almuerzo, y va a ser en Usme, entonces para que solamente viene él, y cuando le toque a su esposa, pues entonces le diré a su esposa. Bueno, ¡Ay! Vale, que así sea, ¿no? Un abrazo para todos y todas aquí desde la distancia, y pues nada, esto no se puede hacer de otra manera sino con el corazón. bueno, entonces nos vamos despidiendo, nos vemos mañana igual a las 8 de la noche por este mismo sitio. Estén pendientes de mis redes o de las redes con las que estemos difundiendo